estar conversando lo que vamos a estar conversando. Entonces, primero, Carolina Aguilera, ¿te puedes presentar? Yo solo te conozco de tu podcast Código de Urgencia. ¿Cómo que solo te conozco? Hemos Ah, trabajado codo a codo en el Sotero del Río. ¿Cómo no, estás, José? pero tienes un Ay, podcast. Andrés, Marcelo. Bueno, bienvenidos a este webinar gratuito. Información de alta calidad para todos ustedes, gratuita acá desde el webinar que está preparando el José. Bueno, yo soy Carolina Aguilera, soy urgencióloga egresada de la Universidad Católica, hice mi pregrado en los Andes, trabajé durante 6 años en el Sotero del Río, un poquito más, y ahora me fui a la clínica Universidad de los Andes. Bueno, nada, decirles que estoy muy entusiasmada y emocionada de estar acá. Creo que va a ser algo excelente, que les va a ayudar un montón, que toda la gente que trabaja en atención primaria, en urgencias y con pacientes críticos va a verse altamente beneficiada de toda esta información, porque la verdad es que si somos honestos, el cáncer es algo muy prevalente y que cobra la vida de muchísimas personas a lo largo del mundo, así que me parece que es importantísimo estar aquí. Eso. Grande, Caro. Entusiasmo desde urgencia. La gente de urgencia siempre es más entusiasta que los oncólogos. Andrés Valenzuela, ¿te presentas? Claro, bienvenido a todo este webinar también. Yo soy Andrés Valenzuela, yo soy internista del grupo de medicina interna hospitalaria del Hospital Clínico de la Universidad Católica y tengo una especialidad un poco rara o atípica porque yo me formé en trombosis y hemostasia en Canadá, así que por ahí, por el lado de la trombosis, veo volumen muy alto de pacientes con cáncer, pero también veo otros problemas de la coagulación. Y también creo que va a ser una muy bonita experiencia para poder integrar conocimientos que son transversales de la oncología a otras especialidades en el hospital. Fantástico, gracias, Andrés. Don Marcelo Mercado, estás en mute, ahora no. Ahora no. ¿Cómo están? Oye, muchas gracias por la invitación, José. Mm. Muchas gracias por dejarnos a la gente del intensivo ingresar a este mundo que es tan interesante que es la oncología. Como ustedes decían, hay muchos pacientes oncológicos y nosotros en la UCI recibimos muchos pacientes que ingresan por problemas oncológicos o que tienen algo de cáncer dentro de los antecedentes. Así que es para nosotros un desafío y una necesidad conocer un poco más de este mundo, un mundo que se va alejando a veces con el transcurso del tiempo, pero que siempre está presente. Así que ojalá que esta instancia sea de mucha utilidad para todos. Claro, la idea es ir haciendo ruido, ¿cierto?, con este tema, que es cada vez más frecuente y en realidad yo entiendo que está dentro de todo medio de moda igual en intensivo, ¿no? Con todo este tema a nivel académico, en los congresos y todo, están hablando de esto y sé que en urgencia también hablan de esto. ¿Es verdad eso, Marcelo? ¿Hablan de esto? Sí, sí, por supuesto, en los congresos. Así como hay módulos especiales dedicados a la hemodinamia, a la infección, etcétera, han comenzado a aparecer módulos a los pacientes inmunocomprometidos, dentro de los cuales están los pacientes hematológicos y los oncológicos. Mm. Y son módulos en los que se habla mucho, hay mucho conocimiento que no tenemos desde el intensivo, medicamentos nuevos, pronósticos nuevos, y todo eso es muy importante conocerlo. Y esta yo creo que es una instancia para avanzar en ese camino. Claro, para que vayamos haciendo ruido, ¿no? De a poco. Voy a compartir pantalla entonces. Hágame una señal inequívoca. Sé que se está compartiendo la pantalla. ¿Se está compartiendo? Señal inequívoca. Bien, muy bien. Acá están entonces nuestros participantes. Acá tenemos una foto de alguien corriendo, supuestamente en urgencia. Imágenes de Google. Imágenes de Google. También podrían haber otras imágenes, ¿no? Gente viendo tele, qué sé yo. Pero bueno, ¿Cómo? hay, Gente de hay- urgencia no de tele, la solo trabaja. gente con... No, pero los pacientes de cementerio no saben estar. Sí, en la sala de espera, sí, Eh, puede ser. a veces efectivamente. Entonces, bueno, ¿qué deberías saber? Y esto, este es un webinar que está siendo transmitido por vía YouTube, ¿cierto? Y queremos tener, viéndolo, ¿no? Viéndolo por YouTube. Entonces les queremos pedir que se unan a este evento de Book Club, que se pueden unir escaneando el QR, que está acá, obviamente, o bien entrando a booklab.com, si están en su iPad u otra cosa, Voy. ingresando este código de evento, porque les vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? Entonces voy a dejar ahí un minuto esto puesto para que la gente se pueda Estoy inscribir conectado e también. ingresar al O sea, va a evento. ser algo interactivo, José, esto. Claro. Y ahora vamos a empezar, ¿no? Es difícil dejar pasar un minuto. Dicen que los docentes tutoriales de medicina, cuando hacen una pregunta, esperan en promedio, o sea, esperan máximo 12 segundos por una respuesta. ¿Ustedes han 12. hecho?
claro, la docencia tutorial en medicina, y que el promedio de esperar una respuesta son 4 segundos. O sea, cuando está en una visita y le dicen, oye, ¿qué antibiótico le dejaría? Ya, el que espera 12 segundos es Y el po, en docente la más Católica paciente. se pelean por responder. No, Mm. yo, no, yo. Sí, Así lo claro, vi los yo al 4 menos. segundos. Así lo Ya, vi yo. entonces, Zancadillas y claro, fluidas. entonces, así es, Sí, zancadillas, como para. Entonces, todo. aquí está el evento y tenemos una primera pregunta que es, ¿desde qué ciudad se están conectando hoy, no? A la gente que nos está viendo. Ah, qué Espero que haya chulo. alguien viendo. Espero que haya alguien viendo. ¿Ves? Ah, De Santiago, grande. Coyhaique. De Coyhaique. Coyhai, qué Claro. rico el sur. Conce, yo soy de Conce. Bienvenida a nuestro Mira, país. Ámsterdam. 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 Entonces, claro, esto Ámsterdam, no, ese. es, es impresionante. La Venecia de Oye, Holanda. Ámsterdam sale en verde, ¿ah? Ojo. Ah, ya no, Ah, bueno, ahora va sale en cambiando. azul. Bueno, aquí esto se supone que va cambiando según la frecuencia, como a que aparezca la El palabra. tamaño. Oye, Conce la lleva igual. Está el segundo Sí, parte después de Santiago. aquí puse Santiago de Chile, Temuco. Entonces, claro, esto ayuda a que nosotros no nos sintamos tan solos, ¿no? Que nos sintamos internacionales, porque ahí dice Santo Domingo, no dice de dónde. Puede ¿Cuántos ser Santo inscritos? Santo Domingo, Domingo de Chile. República Dominicana, decís tú. ¿Cuántos? Claro, puede ser de Dominicana. Claro, Que, boricua. claro que yes. Oye, Santiago de José, Compostela, ¿cuántos inscritos había en el webinar? 450 Imagínate, aproximadamente. hay demasiada sed de conocimiento de Imagínate, oncología en la urgencia y en el intensivo. hay demasiada Oye, no es menor, cacha que estuve revisando unos información. numeritos, así como pre-webinar, y cacha que el Sí, 60% de los casos nuevos de cáncer están en países de ingresos medios y bajos, donde estamos todavía, Chilito querido. Yes. Igual no es menor. Y el 70% de las muertes están en esos países. Yo nunca me voy a eh, olvidar cuando tuve la oportunidad de estar en Roma en un centro de cuidados paliativos, un hospice en Roma, y caché que tenían camas libres de repente. Y yo pensaba, eso usted en Chile jamás pasaría. O sea, camas libres en un lugar donde hay gente activamente falleciendo, digamos, en sus últimas etapas de la vida. Y sí, los cánceres avanzados casi no se veían. En ese minuto estaba casada con un gineco-oncólogo que estaba en una clínica de alto renombre también viendo pacientes oncológicos y estaban impactados de lo avanzados de los cánceres oncológicos, o sea, los cánceres ginecológicos que veíamos en Chile, los cánceres de cuello uterino. O sea, esas cuestiones no se ven en otros países. Entonces nosotros tenemos, no solamente como pueden querer saberlo porque que entretenido, sino que es como una responsabilidad igual, si estamos viendo pacientes acá sí, en claro, este cono sí, sur. claro. Entonces acá tenemos nuestro primer ejercicio, ¿cierto? Para que la gente vaya participando. Vamos a tener más preguntas, sí, por supuesto. Y vamos a conversar casos clínicos para poder ir viendo qué es lo que deberíamos saber de oncología en urgencias e intensivos. Y acá tenemos el primero, un hombre de 27 años sano, que está en tratamiento con un esquema de quimioterapia que se llama BEP, por bleomicina, etoposide y cisplatino, su segundo ciclo, porque tiene un tumor primario retroperitoneal de histología germinal. Y ahí está la masa retroperitoneal, ¿no? Él había consultado por dolor abdominal de manera ambulatoria, se estudió, se encontró esta masa, empezó a tratarse y está consultando el día más 15. Nosotros le decimos más uno al primer día de administración de la quimio. Habitualmente las complicaciones se ven al medio de los ciclos, ¿no? Cuando son cada 21, los días clave son alrededor del día 10, por ahí. Entonces estamos en estos días críticos donde efectivamente aparecen complicaciones y él consulta porque tuvo fiebre hasta 39 grados, bien tolerada. Esa misma mañana había estado en la unidad de oncología recibiendo un refuerzo de quimioterapia y ustedes lo ven y lo encuentran afebril y en buenas condiciones, sin nada más destacable. ¿Algún pensamiento de nuestros panelistas ante un caso como este? ¿Qué se les viene a la cabeza? Lo primero que pensaríamos en el hospital viendo este paciente sería una neutropenia febril. Hay que Ujú. descartar una neutropenia febril que obviamente obliga a cubrir con antibióticos, a pensar en el foco infeccioso. Sí, claro que yes, claro que yes. Marcelo, ¿ustedes se ubican con los esquemas de quimioterapia? ¿O no? Con algunos, Con algunos. con ¿Te algunos. suena este? ¿El bleomicina etopósido cisplatino? Sí, sí, me suena. Bueno, a nosotros nos suena harto porque en oncología médica es de los que más se complican, ¿ah? En general, si bien la quimioterapia se usa en hartos tumores, probablemente los que tienen complicaciones
dentro de lo que vemos en tumores sólidos más catastrofales son los que tienen tumores germinales, con esquemas como estos, y también los sarcomas, que también hacemos ahí quimioterapias bien duras, con drogas bien tóxicas. Así que nosotros le tenemos harto respeto a estos esquemas. Caro, ¿y algún pensamiento en este momento con este paciente? Al tiro pensando en si este paciente se queda o se va, po. Lo típico que nos pasa a los urgenciólogos, que tenemos que empezar a disponer al paciente y ver cuál va a ser su, su situación. ¿Se queda? ¿Se va? Bueno, obviamente, súper de acuerdo con Andrés de que probablemente sea una neutropenia febril por los días de administración del quimioterápico y por la fiebre. Y nos pasa mucho esto, que no tienen foco. Entonces hay que empezar a pensar que este paciente va a tener los focos clásicos, hay que buscarlo, ¿cierto? Mm, Foco respiratorio, urinario, buscar en la piel que no tenga ninguna infección. mm. Pero después ya hay que empezar a escalar en el estudio y tratar de pensar que podría también tener perfectamente una infección del sistema nervioso central o alguna otra cosa un poco más compleja. Claro, ¿y qué piensa? ¿Se queda o se va? Hay que ver, hay que ver. No Seguro. tan rápido, no tan rápido, doctor. Seguro, seguro, seguro. Oye, mira, este paciente, de hecho, claro, consultó de manera ambulatoria, pero no quería dejar pasar este seminario sin decirle que acá en Chile hay mucho problema de acceso a la atención de salud, ¿cierto? Y hay mucho diagnóstico de cáncer en urgencia, ¿no? Es un número que no tenemos tan claro como de la literatura. Yo trabajo en el Sótero del Río y también en el Servicio de Salud Suroriente en un rol de coordinación, y ahí tuvimos acceso a algunos números y en el sur oriente, el 34% de los pacientes con cáncer, que son adultos, 34% tienen la primera consulta en urgencia. No alcanzan a consultar en atención primaria o en una especialidad y llegan a la urgencia con el cáncer, que es algo que a ustedes les debe pasar seguido, claro. Muy seguido. Encontrarse con un cáncer. Sí, sí que sí. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Y de nuevo, le vamos a dejar el código QR y la posibilidad de entrar a WooClap y ingresar este código de evento para que puedan participar. Conversamos algunas cosas ya con los panelistas, ¿verdad? Entonces les invito a votar cuál es el diagnóstico más probable en este hombre de 27 años que consulta por fiebre en el día más 15 de quimioterapia esquema BEP. Ahí tenemos el código QR. Y sí, pues frecuente esto, nos llaman a veces para contarnos, pero a veces ni siquiera nos llaman porque ya los urgencistas están acostumbrados a esta situación. Quizás nos llaman cuando están más graves, pero cuando llegan así no nos llaman. No, pero mira, te digo que igual impactante la cifra que tiraste, José, porque al final la gente, por lo menos en Chile, no sé cómo será en Holanda, el paciente o sea, el médico que habla de Ámsterdam, pero en Chile la gente se aguanta a ver todos los síntomas. Sí. Eh, Esto de bajar de peso, como que no les llama la atención, su oración nocturna tampoco, generalmente a los hombres las trae la señora, como este no quería venir, pasa mucho eso, y de repente nos encontramos con tremendo Claro, problema. sí, sí. Además que hay una cosa que no está tan, digamos, de nuevo, no tenemos mucho número, en cáncer pasa harto eso, pero hay harta gente que ni siquiera está en el radar de atención primaria, ¿no? Que dicen, no, la atención primaria es la más importante, pero hay gente que debería estar, por ejemplo, inscrita en su consultorio y que en realidad no, o no está inscrita, o están inscritos y no van nunca. Entonces hay temas también de acceso por el horario, lo que tú dices, Es la señora lo cierto. lleva, muchas veces las mujeres tienen más literacidad de cómo funciona el sistema de salud por una cuestión de roles, ¿no? Como de género acá en Chile. Las mamás llevan a los hijos a vacunarse, las Tal mamás, cual, entonces exacto. entienden más de cómo funciona la salud. Y ojo Los ahí, que también papás, las mujeres, como que sí, tenemos esta cosa que quedamos enlazadas a los ginecólogos forever, por sí, partos, digamos. claro, Entonces tenemos una especie como de médico de cabecera, entre comillas, que eso no le sí, pasa a los claro, hombres. Los hombres tienen que ir voluntariamente después de sus sí, 50 años a ir al urólogo, que muy pocos van voluntariamente, me imagino. Entonces ahí hay un gap de tiempo en que el hombre pasa del pediatra, que en ningún caso lo ve hasta los 18, mm, hasta los 50 años y nadie los ve, po. Mm. Eh, Quedan ahí como a la deriva, digamos. sí, claro. Entonces acá habíamos conversado y aparecen, ¿cierto? Acá mientras más gente ponga el texto aparece más grande y la mayoría de las personas puso nuestro PNFR, que es lo que habíamos conversado nosotros. Igual Y acá, fiebre temprana, ¿ah? efectivamente hay otras opciones, ¿no? Hay gente que está poniendo lisis tumoral, reacción a la quimioterapia, esa me gustó, fiebre por el tumor. Ahí habría que decir que, claro que cada vez que estamos tratando uno de estos tumores germinales con estas quimioterapias tan tóxicas,
Nosotros sí sabemos que la gran mayoría va a responder, ¿no? Y responden rápido y en general, si uno tiene un paciente con un tumor germinal que está sintomático, a las 2 o 3 semanas ya se le están pasando harto los síntomas, a la inmensa mayoría de ellos. Y él era su segundo ciclo, entonces por ahí esto de la fiebre tumoral es menos probable. Lo mismo con la lisis, que en general la lisis tumoral se da al comenzar los tratamientos, ¿no? Pero muy bien que aparecieran estos otros diagnósticos diferenciales. Porque además son cosas que vamos a Entonces, revisar en el En el diplomado, diplomado. ¿cierto? Vamos a hablar de sí, dilación claro, cerebral, vamos a hablar de síndrome de sí, claro. hipervigilancia, de síndrome de Nakada superior, toda esa Claro que urgencia. yes, claro que yes. Entonces, tenemos el caso, ¿cierto? No hay información nueva y con estos diagnósticos diferenciales que estaban poniendo, le vamos a preguntar a la gente qué exámenes hay que solicitar y en ese sentido es más académico esto de qué examen, porque se piden varios y probablemente en urgencia en estos pacientes hay que ser bien proactivo con el estudio más bien rápido y no se pide solamente uno, así que pueden ir poniendo más de un examen que quieran solicitar, entendiendo que en urgencias el tiempo corre rápido y que si tiene una neutropenia febril hay que tratarlo pronto. Carolina Aguilera, ¿le piden todos los exámenes de una o no? ¿O le piden el hemograma primero para ver si está neutropénico? El hemograma, o sea, de hecho, te voy a decir algo más, ni siquiera pedimos un hemograma, pedimos un Seldin, que es Sí, sí. Un cuento un- rápido. una versión acortada del hemograma, un recuento rápido del hemograma y ahí cachamos al tiro si es que tiene o no tiene al menos una leucopenia. Ahora, muchas veces pasa que los pacientes no están leucopénicos y sí están neutropénicos, porque hay una especie como de compensación con linfocitosis, qué sé yo, eso igual Sí. pasa, pero partimos por ahí de todas maneras. Ahora este es un paciente que yo te diría que en urgencia en general es un paciente que al tiro es de cuidado, ¿ya? Al tiro uno avisa a enfermería, así como este paciente, si es que me parece que es un paciente más o menos... Y los cultivos... y hay algo muy interesante que yo no sé si toda la gente tiene la suerte de tener, pero yo por lo menos en los centros que he trabajado he tenido esa suerte de llamar al oncólogo tratante. Y el oncólogo, no es por tirarte flores de José, pero es un médico que está siempre súper dispuesto a resolverte dudas y a acompañarte en el estudio y en el esquema terapéutico que tú vas a darle a estos pacientes. Generalmente te responde, tú decís, si es que tengo este paciente, no sé si te acordáis de él, siempre se acuerdan de los pacientes de una manera impresionante. Eh, eso es que no le encuentro foco, te parece que lo cultiva al tiro, eh, y ahí lo podéis como conversar. Y eso igual es lo lindo de la urgencia, que en el fondo hay gente que le carga, ahora a mí me parece súper interesante que siempre hay una conversación con el resto de los especialistas, que siempre es muy rica, que en el fondo siempre se da con harto feedback, y uno no deja de aprender, hay que decirlo. Uno no deja de aprender trabajando en la urgencia, eh, siempre hay cosas que uno desconoce. Ahora, en el centro que estoy yo ahora, me tocan hartos pacientes oncológicos, de hecho, mucho más que en el sótero, eh, Mm, y con mira, esquemas que en mi vida había escuchado, y con efectos adversos, o sea, no sé, el otro día vi uno con una cetoacidosis por la quimioterapia que estaba recibiendo. mm, Yo sí, claro, jamás he visto esta cuestión, o sea, de hecho dije, tú te claro. estarás dando con la diabetes, como tan mala suerte, cuando tiene un cáncer, ahora debuta con diabetes, finalmente está todo farmacológico, y ahí uno le caen las dudas, ¿qué hago? Eh, Hospitalizaron, bueno, la situación sí tenía que quedar en el fondo, pero Sí, claro. wow, cantidad de exámenes. Claro, te tengo una pregunta. Yo, desde mi ignorancia, yo no trabajo en urgencias, pero ¿qué tanto han evolucionado estos exámenes que le dicen como de point of care, como para hacer una especie de Muchísimo. hemograma? ¿Se puede hacer Tenemos, solo o tenemos no? de todo, tenemos hemograma, tenemos electrolitos, tenemos gases, tenemos troponinas ultrasensibles en algunos. Eso no me ha Perfecto. tocado a mí, pero sé que existen. Eh, y sé que es súper bueno. De hecho, hay reanimadores de urgencias. Yo sé que la urgencia del hospital de Temuco, por ejemplo, en su reanimador tiene al menos dos maquinitas de point of care en que te determinan, no sé, ponte tú, te estoy poniendo un ejemplo, un paciente que llega en paro por asistolía, Ujú. eh, y que no te queda clara la causa, qué sé yo, le hacía un point of care, se caché que tiene hipercalemia y le salváis la vida a ese gallo, ¿cachai? Como rápidamente, o sea, em, hay cosas Seguro. que son súper súper relevantes, las tropo también, o sea, ¿cachai? Si el paciente está infartado o no, un infarto sin supra, que muchas veces tiene un pronóstico mucho más ominoso que el con supra, también lo podéis diagnosticar rápidamente. eh, Hay Esa es alguien la que pone, carita. alguien que pone una carita. Claro.
sí, pues, es importante esta disponibilidad de estas cosas que suenan sencillas, pero que Es sin muy duda, pro, es muy pro. La misma claro, citocisis, tenéis gases, podéis sacarle la moralidad al paciente rápidamente con gases, electrolitos. claro que sí. Andrés Valenzuela, ¿qué piensa de todo esto? Dame algunos pensamientos de algunos de estos que estás viendo en la nube. El A hemograma ya ver, dijimos a- que sí, era buena idea. algunos pensamientos, claramente Sí, un hemograma o un recuento hematológico rápido con lo que ustedes cuenten para poder ver si es que hay o no hay neutropenia y si no la hay, si es que hay algún tipo de respuesta inflamatoria que sugiera que hay un foco infeccioso. Y un paciente como este, a menos de que no esté muy seguro de que esto es una reacción adversa a alguna droga muy esperable, va a tener alguna batería básica de exámenes para entender un poco lo que está pasando, digamos. Pero va a depender mucho de cómo se vea la urgencia. Si él llega ya viéndose bien a la urgencia, que aparentemente llegó a febril, tranquilo, tenemos un hemograma que no muestra neutropenia, y como dice la Caro ahí, uno se comunica con el oncólogo o con algunas otras herramientas que vamos a aprender también más adelante. Hoy uno identifica que esto puede ser una reacción adversa a la quimioterapia súper esperable, porque recibió un refuerzo hoy día. Mm. Quizás sería suficiente, pero si no, si el paciente se ve un poco más comprometido, tenemos sospecha que hay una infección, claramente queremos tener algún set de hemocultivos, por ahí aparece entre medio de algunos, por ahí ponen catéter, entonces obviamente fijarse que si el paciente tiene algún catéter, eso frecuentemente se olvida, eso yo lo veo harto en el hospital, que el paciente en la urgencia lo cultivan de cultivos periféricos y el catéter queda como por ahí por la cola, Hay acá miedo, hay miedo. y Hay puede ser, claro, puede ser miedo. una sepsis de catéter. Sí, sí, eh, claro, En sí, claro. general, eso y cosas más generales como para ver el impacto que podría tener un proceso infeccioso, digamos. La fusión renal, las pruebas hepáticas, tiene que ver con eso más que nada. Oye, esto del panel viral es época dependiente, no es época dependiente, lo piden en el verano, ¿no? ¿Cómo lo hacen con el panel viral? un poco sí, época dependiente. Y también la verdad es que es raro, o sea, puede ser, efectivamente. O sea, no sé, pues pensando en la influenza, hay como 2 días previo al inicio de los síntomas que el paciente puede estar portando su influenza y no manifestar ningún tipo de síntoma. Mm, Pero es raro que encontremos una infección viral sin ninguna sintomatología. Entonces, será sí, gastrointestinal o respiratoria, pero normalmente lo pedimos con una sospecha diagnóstica más o menos clara. O sea, el panel viral con síntomas respiratorios, ahora que existe el FilmArray, ¿cierto? Que está prueba que mide una gran cantidad de viruses y bacterias de manera súper súper espectacular, digamos. Siempre se pide con una sospecha diagnóstica un poco más clara. Podríamos pedirlo si el paciente tuviera síntomas respiratorios y o gastrointestinales, pero así como de buenas a primeras, no sé si yo lo pediría, la verdad. A menos que, no sé, tenga contacto con un cabro chico enfermo, que le tosió Y en la la, cara. la época ayuda harto Sí. y ahí también el panel viral completo te puede servir, pero rápidamente el panel que tiene influenza y COVID te ayuda para elegir tratamientos específicos si que pudiera hacerlo y también nos ayuda Claro. en el hospital un poco por los aislamientos, ¿ah? Porque Sí, ustedes claro. tienen piezas compartidas y van a Sí. subir a un paciente con una influenza, una pieza compartida y puede ser más complejo. Mm. Oye, Marcelo, y si este paciente llega grave, ¿qué exámenes hay que, no hay que olvidarse cuando llegan grave a la urgencia y van a tener que entrar a intensivo después? O sea, si el paciente llega más grave, digamos, el tema importante va a ser no solamente chequear la parte general, la parte hemodinámica, con lo no invasivo que tengamos, pero es muy importante para nosotros la evaluación de la perfusión clínica y tomarle lactato. Yo creo que ese es el mensaje importante. El Mm, lactato que no estaba disponible siempre en todos los hospitales, pero ahora yo diría que casi el 100% del lugar lo tiene. No hay que olvidarse. No nos sirve tanto como, tal vez un poco como seguimiento, pero sí para hacer el diagnóstico de un paciente que está efectivamente con hipoperfusión. El paciente, si tiene, no sé, llega a un peligro hipotenso o normotenso, pero tiene lactato alto y parece estar con evidencias de mala perfusión, claramente ese paciente no se puede ir a la casa y no solamente eso, sino no puede llegar a sala. Probablemente uno tiene que redirigirlo desde la urgencia. La CARO ahí tendrá que redirigirlo a una unidad monitorizada. Entonces, eso también va a generar eh, cambios en la conducta. perfecto. Y estoy de acuerdo con todo lo básico que dijeron, por supuesto. Oye, y una pregunta, ¿qué tal el rol pronóstico de esta famosa procalcitonina? ¿Sirve para algo, no? Alguien puso ahí procalcitonina. ¿Qué opinan? La Caro se ríe, alguien puso ese monito. ¿Qué pasa Me con la la pido cuando me procalcitonina? la piden. Ya. ¿Qué dice el panel? Procalcitonina. Mira, a mí me pasa que tiene un setting
un poquito más específico Mm. en otro escenario que no es tan oncológico, ¿ah? Que es más bien la suspensión del antibiótico en los pacientes con EPO exacerbado, cortar antibióticos precozmente después de la sepsis, pero no sé si les va a ayudar demasiado como para el diagnóstico inicial en la urgencia. Y lo otro que tengo yo es que con el tiempo, con los años, no estoy tan viejo, pero como que le he agarrado el feeling a la magnitud de la PCR. Todavía no le agarro el feeling a la magnitud de la progesterona. De repente uno ve una progesterona en 0,8 y está alta, y de repente uno ve una en 40 y también está alta, entonces no sé qué tan alto es 40 versus 0,8. Entonces como que me cuesta darle magnitud a la progesterona, entonces la ocupo menos. Ya, Esa es la realidad. Yo no la perfecto. ocupo, la pido cuando me piden que la pida, la verdad. A ¿Y mí no me cambia para Marcelo? nada el... ¿Marcelo en UCI? No, yo te diría que estoy de acuerdo con Andrés. La, pro- la procalcitonina nos sirve sobre todo para en un paciente que todavía parece inflamado por proteína C reactiva y clínicamente el cuadro va apagándose un poco para cortar el tratamiento antibiótico. A veces uno, si seguiría al paciente por proteína C reactiva, se eterniza con tratamientos que podría suspenderlo sano. Pero esto de que podía diferenciar infección de no infección o infección bacteriana de infección viral, y yo creo que se ha caído con el tiempo. Así que yo diría que desde la urgencia, los glóbulos blancos, el recuento de glóbulos blancos y potencialmente la proteína C reactiva podrían ser más que suficientes. Perfecto, o sea, no estoy tan atrasado ya, todavía, no sé. Me atrasé con la procalcitonía y después me desatrasé. Oye, con el COVID lo vimos súper claro, o sea, las Ya. procalcitoninas del COVID eran inmensas y ya era un virus y era evidente. Ok. Es verdad. Entonces, claro, la gente vino a este seminario, después recibió a esta persona en urgencia y llega al laboratorio rápidamente con un recuento de neutrófilos de 4.500 y la pregunta es ¿cómo seguimos el estudio o se va de alta, normal, el paciente se ve bien? Y vamos a tener esa pregunta para el público, entonces consulta el día más 15 de quimioterapia PEP, pero tiene un RAN alto, se ve bien. Entonces la pregunta es si cómo seguimos el estudio o si no seguimos el estudio y lo enviamos a casa nomás. Entonces ahí, cómo participar, ahí tenemos de nuevo nuestro enlace. Cómo seguir este estudio de esta persona o no seguirlo, o solo al domicilio. Reassurance y al domicilio. Llamar al oncólogo y al domicilio. Llamar Eso al es. oncólogo es una buena práctica. Puede ser bueno, Depende de la hora, José Peña. puede Muy ser bueno. buena práctica, muy Aquí buena práctica. tenemos gente más tímida, pero alguien pone ahí buscar un foco infeccioso. Alguien pone, Sí. sí, sí, con fe en la infección, que está bien, por supuesto. Yo creo que está bien pensar eso, ¿no? Que hay que descartarla bien. Alguien pone ahí discutir con su oncólogo tratante, efectivamente. Nunca es malo comunicarse en caso de cualquier complicación, ¿no? Así que eso igual es una buena cosa para que tengan en su mente. Seguimiento, yo creo que esto es importante también en cualquiera de estos casos, sobre todo si se van de alta, poder asegurar el seguimiento de los pacientes. Incluso aunque sean de bajo riesgo, por decirlo así, independiente de la complicación, es bueno que tengan claro cómo enlazar con su equipo oncológico. Sí. Eso no es siempre, no está siempre tan dado, ¿ah? Pero debería siempre asegurarse cuando uno da un alto de algo así. Igual yo creo que no sé, no sé de qué nivel de, no sé si tenemos alumnos de medicina o internos o recién egresados acá en el webinar conectados, pero yo creo que una buena cosa a transmitir es que uno también puede asegurar el seguimiento, y esto es una cosa absolutamente personal, pero yo recuerdo haberlo hecho muchas veces en el Sotero. Uno, pedirle el teléfono al paciente, no darle el teléfono de uno, porque eso puede ser muy, muy, Es muy difícil, sí. alarmado doble filo. Y ponerse Sí. una alarmita y llamar 2 días después al paciente. Oiga, ¿cómo sigue? De repente uno cacha también si el paciente es lo suficientemente, no me malinterpreten, pero lo suficientemente inteligente para poder diferenciar si está con, no tengo idea, un aumento de su frecuencia respiratoria, si se siente, si ha tenido calofrío, de repente está acompañado de una persona que es súper, súper como interesada en el tema y te puede apañar. Y de esa manera uno puede dejar que la evolución clínica del paciente sea en la casa, pero con un seguimiento seguro, ¿cachai? No meterse al bolsillo el riesgo de que el paciente te haga una sepsis de foco urinario escabrosa y llegue al reanimador choqueado, pero Mm. sí hacerlo de manera segura. Y eso cuesta muy poco tiempo, ni siquiera es como carga mental, digamos, porque uno anota en la alarma, llamar a Pepito Pérez, copiar el número del teléfono de la alarma y después Ujú. llamáis.
y es súper fácil. Y si te queda cualquier duda, si tú caché que el paciente no está evolucionando bien, vaya a la urgencia. Todo esto entendiendo que, no sé, pues, en nosotros, si era un paciente que iba en San José de May, pues no tenía auto, o no tenía cómo irse, no, pues ese paciente no. Pero si era un paciente que vivía en Plaza Puente Alto, que está a una micro del Sótero, obvio que sí, ¿cachai? Un paciente que es fácil de seguir, que tiene acceso, que no sé, son cosas que yo creo que vale la pena como transmitir porque te empoderan un poco, te bajan el riesgo, eh, o sea, te bajan la incertidumbre y el riesgo no lo estás asumiendo como echándotelo al bolsillo, así como que si diera lo mismo, sino que estás compartiendo un poco con el paciente el riesgo y haciendo un seguimiento seguro. Claro, acá hay varios de esos, ¿cierto? De cómo de vigilar, que a la casa, llamar al oncólogo. Y hay otras personas que decían, mira, sigamos buscando un foco infeccioso. Alguien pone que discutir con el tratante. Probablemente todas esas cosas se hacen, ¿cierto? Voy a decirles qué es lo que sucedió, efectivamente. El equipo de urgencia pidió hemocultivos y uro que fueron negativos, un escáner de tórax, abdomen y pene que mostró la masa en disminución y una punción lumbar que fue normal. Hicieron Una todo punción eso. lumbar. Wow. Estuvo toda la noche, Ay, estuvo todo el día, llegó en la tarde y estuvo hasta el otro día, se pasó toda la noche hospitalizado, la dieron de alta y llegó a los 2 días a oncología con cara de sueño, obviamente, a ver si seguía o no seguía la quimio. Igual es raro el foco lumbar, ¿o no? No sé, en tu El experiencia, no, es meningio, la Carlos. primera dice. cosa. El foco meningio. Sí, claro, perdón, el foco meningio es raro. Yo he tenido un solo paciente, llevo como 10 años ya en este circo de la oncología. Y tenía un solo paciente con entrepene febril que tuvo una meningitis. Pero O bueno, sea, esto está más bien, se reportó en la corte chilena de las recomendaciones de neutrógena febril y es extremadamente raro. De sí, hecho, no lo recomienda ni la guía clínica chilena, que es antigua, ni la guía americana. sí, A menos de que obviamente haya algún claro, signo, síntoma clínico que lo haga Clínica, sospechar, claro. pero en sí, general es extremadamente raro. extremadamente raro, así es. Pero bueno, estaban motivados, ¿no? Estaban motivados, había motivación, ¿no? A Había veces, un interno que necesitaba hacer su primera PL, entonces dijimos, ya, bueno, dale, bueno, por a la veces me PL. alega por la falta de motivación, esto es lo contrario, esto es mucha Exceso motivación. de motivación. Mucha motivación. Y aquí les voy a dar una herramienta que me gusta darle a toda la gente que vea pacientes con cáncer, que es cómo saber si fue la droga, ¿no? Hay tantas drogas, lo que dijo la Caro, si Tal recién el cual. paciente que está debutando con diabetes, cómo saber si la diabetes es por la droga o no, hay tantas cosas que pueden ver. Entonces, vamos con esta pregunta, ¿qué tan frecuente es la fiebre por bleomicina? Ya van cachando que probablemente va a ser alto, pero veamos qué responde nuestra gente. Entonces, ¿cómo participar? Ahí pueden participar para ver qué tan frecuente es la fiebre por bleomycin. Y vemos que me dice también nuestro productor Nicolás Araya que pueden hacernos preguntas en la transmisión que están en directo en YouTube. Yo no estoy viendo YouTube, pero Nicolás nos transmite sus preguntas, así que pueden hacer preguntas igual, por supuesto. Em, y bueno, mientras veamos acá que dice la gente está votando y está diciendo tímidamente, pero están votando 30, 50, 10%. Ya les habíamos dicho que era frecuente, así que está medio calzado para acá. ¿Cómo saber, no? Cuando uno está en esta situación? Tú, no sé, Caro o Marcelo, si tienen a mano ustedes alguna herramienta fácil que para ver estos efectos adversos o Caché que no. Comodín telefónico siempre para mí es lo más. como en telefónico, sí, claro. Sí, comodín telefónico, porque he ¿Será por tenido eso? pacientes, aparte que pasa, yo creo que soy como bien, perdona la palabra, pero hincha pelota desde la Sí, urgencia. Yo llamo harto, entonces sí, después los subespecialistas me tienen guardadas como, de no está llamando esta. sí. Sí, sí, la molestosa. Entonces, la chata que llama todo el rato, entonces yo Molestosa. llamo nomás, pues llamo si finalmente Claro. no es por mí, es por el paciente. Entonces, Sí, te creo, que te al creo. doctor Blanco en el Sótero lo tenía pero tostadísimo, lo llamaba pero, a todo, pero me contestaba hasta altas horas de la noche, hay que decirlo. Su señora me había querido verte igual. Me llamó, Hematólogo el doctor Blanco, sí, hematólogo. Ya, pues entonces acá tenemos, sí, uy, pues, perdón, pero tenía hartos pacientes oncológicos, te diré. no, Sí. sí, está bien, está bien. Pero los pacientes hematológicos se complican más igual, eso en general, en los que están en Tipo, quimioterapias más intensivas. alta Claro, proliferación. hay harto Entonces, paciente hematológico bien crónico, igual, no sé, porque que son como bien así de cáncer crónico, pero los que están en una cosa más intensa sí tienen Se por ahí complican más harto. efectos adversos, ¿no? a ti te llamaba poco, José, igual, encuentro. O es que los tumores sólidos se complican menos. Pero bueno,
Acá tenemos la gente cargada, ¿cierto? A que en porcentaje alto y ahora les voy a dar una fuente que siempre me gusta que la gente se lleve para la casa. Marcelo, estoy asumiendo que tú no tienes esta fuente en tus registros. ¿O la tienes? No. Te la voy a facilitar. Ustedes van a Google y buscan BC Cancer, que significa British Columbia Cancer Foundation, ¿ya? Ahí les va a Visitancia. aparecer, les va a aparecer un manual de drogas rápidamente en el Google, digamos. Y este manual de drogas, pueden entrar ahí al índice de drogas y aparecen todas las drogas alfabéticamente con una monografía, ¿no? Entonces, BC Cancer, la droga que quieran, y hay todas las drogas que quieran, o sea, de los hematos, del oncólogo, orales, endovenosas, que la inmuno, lo que quieran, aparece acá. Y en estas monografías aparecen muchos detalles de la droga, que para la gente que le guste fármaco, ya, esa gente que añora el curso de farmacología, el pregrado, puede ver la absorción y qué sé yo, pero lo que nos convoca es que pueden ver los efectos adversos, ¿no? Y en esta de la bleomicina aparece que la mitad de los pacientes con bleomicina hacen fiebre, y ahí falta decir que en las 24 horas es lo típico, el día de la administración, la mitad de los pacientes hace fiebre y es común que tengan fiebre con calofríos, ¿no? Mm. ¿Cómo la ves? José, ¿la página cuál era? Que no la escuchamos. BC Cancer, BC BC Cancer. Cancer, sí, BC Cancer que significa British Columbia. Y hay que googlearlo y como la gente googlea esto mucho, aparece ahí, les puede llevar a su sitio principal, pero lo más frecuente es que uno googlea BC Cancer nomás y aparece rápidamente el manual de drogas, que es lo que más usa la gente de BC Cancer. Cancer Drug Manual. Acá Sí. está. Yes. Y ahí pueden ver esto y lo bueno es que aparecen no solamente los efectos adversos, también salen en algunas interacciones medicamentosas frecuentes, como que de repente pueden decir, chuta, a ver, quizás esto que le acaban de iniciar por tal tratamiento está produciendo un problema, etc. Así que muy recomendable esta fuente. Y Muy también aparecen los interesante. tratamientos más nuevos, ¿ah? Por eso la diabetes de la inmunoterapia aparece, por si acaso. Así que ahí les dejo este recurso que creo que les va a ayudar mucho. Espero que lo guarden en su corazón. No, Y todo el rato está muy bueno. sí, y para la Está gente demasiado que bueno. quiera seguir aprendiendo de cáncer sin que se esté acabando el webinar aún, ¿ah? Por si acaso no se está acabando. Pero debo hacerle propaganda a mi librito que edité junto a una serie de profesionales altamente motivadas con la oncología. Esta es la segunda edición, está aquí abajo, se llama Oncología, una aproximación para profesionales de la salud, es de Ediciones UC, pero el QR que está ahí los va a llevar a Amazon, porque Amazon es más barato que las librerías chilenas, créanmelo. Qué ¿Por qué? elegante, ¿ah? Amazon es más barato, Amazon es más barato. Entonces, bueno, para que se metan ahí, lo compren. Obviamente, si es que no tienen $23 y necesitan el libro, igual me pueden mandar un mail y yo se los mando al PDF. Con eso nunca se va a vender mi libro. Bueno, no, pero se Oye, vende mi libro. Se José, vende mi ¿puedo libro. interrumpir tu Sí, publicidad con una Sí, sí. pregunta del público? Por supuesto, dale, dale. Sebastián Barra Méndez, que me encantaría saber de dónde nos habla, dice, buen día, consulta, la medición de lactato que sugirió el doctor, previo a UCI, ¿se recomienda arterial o venoso? Gracias. Doctor Mercado, pregunta para usted. Doctor pues, Mercado, buena pregunta. es una súper buena pregunta y ya se respondió hace un buen tiempo. Nosotros estábamos metidos de que el lactato arterial era el importante y había que tomar gases arteriales y eso complicaba harto el tema. Pero ya está zanjado que el lactato venoso es igual de útil. Así que el tomarle los exámenes generales con lactato venoso en la urgencia o en la sala o en el piso nos da la misma señal. Es decir, un lactato venoso alto es igual de malo que un lactato arterial alto. ¿Ya? Así que con eso es suficiente. Si tienen lactato arterial, mejor, pero si tienen lactato venoso, igual de bien. Así que, Súper. así que quédense Gracias, tranquilos con el venoso. Muy buena gracias. pregunta. Respondí a tu pregunta. Claro, Elizabeth dice acá que en el Frique, en quimioterapia ambulatoria, hacemos seguimiento de enfermería post-quimioterapia. Mira, el Frique, no tiene quimioterapia hace tanto tiempo, según entiendo yo. Pero, claro, es frecuente que en los centros oncológicos hay equipos de enfermería que hacen seguimiento. Nosotros en Sote lo tenemos, pero no hay el fin de semana ese seguimiento, ni feriados. Es como horario hábil. Ahora, son el pilar del tratamiento del cáncer, la verdad. Nosotros, sin la ayuda de ese seguimiento, sería imposible, sobre todo porque la mayoría de los oncólogos tenemos jornadas parciales en los hospitales, eso es lo más frecuente. Es muy raro que tengan jornada completa. Entonces, al final, Inés, le mando un saludo si está conectada en el webinar,
mi enfermera de enlace es la que me cuida a los pacientes todos los días, mientras yo acá estoy haciendo un webinar, imagínate. Vamos a pasar a otro caso, gracias Inés, te quiero mucho. Entonces, un hombre, de nuevo, yo, pacientes míos, que estoy viendo casos, estos dos casos son recientes, son de hace las últimas semanas, ya no Casos es... reales, Sí, sí, pacientes. sí, casos muy recientes, esto es reciente. Entonces, este es un hombre de 20 años que tiene un TEA, ¿no? Un TEA, que él estaba vive con su papá, qué sé yo, estudia en la universidad, pero te dan rápidamente el antecedente, dicen, mira, tiene TEA. Y que se diagnosticó un primario germinal mediastínico, ¿no? Un cáncer raro, en abril de 2025 por hemoptisis. Ayer estaba migrando la plataforma del Sotero en el servidor de imágenes, así que no puede sacar las imágenes de este caso. Pero les puse este dibujito para que se imaginen una masa mediastínica ahí, de 13 centímetros, que tiene múltiples nódulos pulmonares y una beta-HCG, que es un marcador tumoral de 167.378. Le partieron quimioterapia esquema VIP, que eso se administra hospitalizado en general, pero dura 5 días, después se dan de alta, y llega en su día más 13 del tercer siglo con fiebre. Y está febril, en malas condiciones, regulares condiciones ponen, bien perfundido pero desorientado, con secreción sebremática en la cicatriz de la tolacoscopía que le habían, con la que tomaron una biopsia. Si bien con este marcador, uno, incluso en una situación de urgencia, uno puede omitir la biopsia y partir, ya que tiene un tumor probablemente germinal, dado esa elevación, siendo hombre, ¿cierto? No hay muchas más causas de eso. Uno puede partir, pero igual se tomó una biopsia y después en esa cicatriz había un poco de secreción sebremática con un RAN de cero. De cero. En este caso sí era de cero. Entonces, no sé, Marcelo, qué preguntas le haces tú al equipo de oncología desde intensivo en un caso así? Ya, interesante. Uno, para empezar, a diferencia del otro paciente, aquí tenemos un par más de datos, ¿cierto? El paciente efectivamente está con fiebre, Sí, efectivamente está neutropénico y esta vez se ve mal. Por lo sí. tanto, probablemente el paciente va a quedar hospitalizado y probablemente en relación a su complejidad o a lo grave que esté puede llegar a la UCI. Mm. Aquí, desde la ignorancia de la gente de la UCI, yo me voy Sí, a poner dentro, ¿cierto? sí, sí, claro. Claro, uno dice, este esquema VIP, ¿qué es? ¿Será un esquema especial? O habla más bien de la composición de la quimio. Sí, Uno dice, efectivamente, qué tan agresivo es el esquema, sí, cuánto dura la neutropenia, si la intención del tratamiento es curativo, si hay pronóstico en el paciente, si yo tengo que correr y sacar un paciente de una cama ocupada para hacerle espacio a este paciente joven que tiene un cáncer potencialmente curable, o es una quimio paliativa. Es decir, una serie de preguntas que, como decía la Caro, muchas de ellas no tienen respuesta por parte de nosotros, y la única persona que nos puede ayudar es el oncólogo. Así que volvemos a lo mismo. Yo creo que tenemos que tener un conocimiento básico de muchas cosas, de qué hacer con el paciente, pero acá el tema del pronóstico es fundamental, a mi claro, modo de ver. perfecto. Efectivamente, claro, este es un cáncer raro que si bien es curable, aunque tenga metástasis a distancia, aunque tenga metástasis incluso en el cerebro, los tumores germinales son curables al primer tratamiento, que esta es la situación, es su debut. Y lo que sí, en estos tumores que son primarios mediastínicos, en una gran cantidad de casos la quimioterapia no es suficiente para eliminar del todo la enfermedad y tienen que ir a operarse el mediastino después. ¿Cómo pasa eso? Le damos un esquema de quimioterapia que reemplaza la bleomicina del caso anterior, la que era buena para producir fiebre por drogas, porque es una quimioterapia que es orgánica. Muchas veces las quimioterapias que son orgánicas dan más alergia y fiebre que las quimioterapias que son de compuestos inorgánicos, que tienden a dar otras complicaciones. Entonces lo que hacemos acá es que reemplazamos la bleomicina por ifosfamida. Y eso lo que hace, este esquema es platino, es ifosfamida, y esa B corta es de topósito, porque la sigla con la que se denomina el topósito empieza con B corta, que es BP16. Fíjate. Es un esquema de quimioterapia que se usa en pacientes que van a tener que ir a cirugía del tórax. ¿Por qué? Porque la bleomicina, además de dar fiebre,
es muy buena para dar neumonitis. Sí. No sé si has visto neumonitis por bleomicina, Marcelo, en la UCI. ¿Te ha Sí, tocado? sí, yo creo que un par de veces, pero Sí, sí, claro. sí, uno Sí, sí. recuerda eso. Mira, yo he tenido, en estos 10 años, he tenido 2 pacientes que han hecho neumonitis grave por Mm, bleomicina y han estado en la UCI y todo. Pero igual, es muy frecuente que te aparezcan como pequeños infiltrados en el tratamiento Filtrados. o que tosan, que se cansen un poco, pero la neumonitis grave existe, en el fondo existe. Y lo que queremos hacer acá es prevenir esa pequeña neumonitis que hacen porque van a tener que ir a operarse el tórax después. Entonces es una quimioterapia que no habla de un peor pronóstico, sino que habla de un esquema que se ajusta para un tratamiento que se requiere con mucha frecuencia. Y lo que sí, al cambiar la bleomicina por ifosfamida, la gran diferencia en la toxicidad, además de esta cosa pulmonar que les dije, es que esto es mucho más mielosupresor y da mucho más infecciones. Entonces, es raro que terminen el tratamiento con VIP y no tengan al menos una entrepenia febril, a pesar de que les damos estimulante de colon y todo eso. Entonces, es una quimioterapia que sí se complica más. Y lo otro que tiene la ifosfamida es que es capaz de producir encefalopatía, lo cual nunca es bueno. De hecho, es muy malo cuando eso ocurre. Que en general tiende a ser más de compromiso de conciencia, como de cuantitativo y a veces hacen convulsiones. Es raro que sea así como solamente desorientado, pero hay que tenerlo dentro de las posibilidades, ¿no? Y respecto al pronóstico, estos pacientes em, más o menos la mitad de los pacientes se cura con este, que es el tumor germinal de los más agresivos que existen. El único que es más agresivo que este es el germinal primario del sistema nervioso central, que ese sí que tiene una tasa de curación que es menor al 50%, pero este es el segundo más malo y aún así es 50% metastásico, lo cual es un buen número para tumores sólidos. Eso, no sé si hablé mucho, hablé poco, no sé. Me preguntaste estas cosas, Preciso. Marcelo. Ahora esté Sí, preciso. sí. Preguntaste hartas cosas, Marcelo. Es que son muchas Entonces, dudas, pues, son muchas sí, dudas. claro, sí, claro, sí, claro. Gracias por el apoyo. Entonces, ahora vamos a hacer, ¿qué otras preguntas nos pueden hacer? ¿Qué más preguntas? Las que dijo Marcelo estaban buenas, no más preguntas, su señoría. Ahí pueden participar con más preguntas que nos hagan ante un caso como este. Sebastián Andrés Barra dice que es de Valenzuela, Concepción. ¿quién dice? Sebastián Sebastián Barra Barra. dice que es de Concepción. Él quiso la Sí, consulta. Así que bien, saludos para Concepción. bien, por el Hospital Guillermo Gran Benavente. Muy, muy grande ese hospital. El más grande de Chile, de hecho. Hasta que el sótero se termine de construir, el sótero nuevo. Ah, ojo. No, pero el sótero nuevo lleva construyéndose hace como 20 años. Bueno, Sí, pero no termina dicen, nunca. dicen que va a estar listo luego, no sé, ver para creer. Ver para creer. Falta lo fino, que es lo más lento. Sí, pues, bueno, la hora gruesa ya está lista, pero bueno. Entonces, ¿qué más preguntas que tenemos? No sé, Andrés Valenzuela, ¿te ha tocado ver tú que trabajas igual en intermedio ahí, con pacientes hospitalizados? ¿Te ha tocado ver complicaciones neurológicas de la quimio? Nos ha tocado ver complicaciones neurológicas de la quimio. He visto últimamente algunos pacientes con sarcoma hospitalizados Sí, y le hacen minimenta al seriado incluso, cuando están sí, con esquema intensivo y hay algunos antídotos. Vi por ahí que les dejaban azul de metileno y cosas medias sí. curiosas. Sí, Eh, eso existe, no me ha tocado, en mi momento de oncólogo no me ha tocado indicar eso. Me tocó cuando era internista antes en el sótero de un paciente que empezó con compromiso de conciencia, hizo convulsiones y le terminaron dando azul de metileno, que es algo que teóricamente, cuando uno ve como las buenas prácticas oncológicas, en cualquier lugar que se administre ifosfamida, debieran tener el tratamiento a mano. Y es algo que es raro en la práctica. Como uno le dice, va a la unidad de quimioterapia y dice, oiga, ¿dónde está su azul de metileno? Y dicen, no sé, no sé. Es un problema, pero existe. He visto que sucede, digamos, que le dan eso a pacientes, pero no me ha tocado a mí indicarlo. Acá preguntan otros síntomas por más focos infecciosos. El pronóstico que conversábamos, ¿cierto? Que un paciente igual es curable, aunque sea metastásico. Ayuda, y eso puede ser bueno, ayuda en los pacientes que tienen marcadores tumorales elevados al inicio, ayuda a saber en qué están los marcadores tumorales cuando ingresa por una complicación para saber cómo está respondiendo. Porque los marcadores muchas veces pueden bajar antes que las imágenes o modificarse antes que las imágenes. Y les diría que es bien frecuente que me toca que tras ver a pacientes hospitalizados con complicaciones que los voy a ver después que ya pasaron de la urgencia y la parte más inicial, nadie se ha acordado de eso. Y puede ser algo bueno porque se acuerden, fíjate. Para saber cómo va el pronóstico en pacientes que tenían elevación de marcadores, tomar un control para ver qué está pasando con esos marcadores.
Preguntan, ¿hay que ponerle filgrastim? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Con qué, no sé, con qué se han quedado ustedes, los urgenciólogos, intensivistas o internistas, que hay que ponerle estimulante de colonia o no? Al neutropénico febril, digamos. ¿Al intramédico febril sí? Acá hay una pregunta. ¿Hay que ponerle? ¿Con qué se quedan? Porque no siempre está disponible, así como en la urgencia, yo entiendo eso. No, Eh, nosotros por lo menos no lo hemos tenido tampoco, claro, tampoco indagados de si, es sí. una buena pregunta. O sea, es Es una que buena pregunta, sí, sí, es una buena eh, pregunta. Hay hartos esquemas que vienen con esto profiláctico, como este, el VIP, cuando termina la quimioterapia, a los 5 días, le damos 5 días seguidos de filgrastim. El problema es que es tan mielosupresor que a veces igual pasa esto, que llegan al día 3, o sea, 3 días después de terminar el estimulante colonia, con un RAN de cero. Eso sucede. Entonces no es que sea súper efectivo, pero lo usamos. Hay lugares donde al VIP le ponen el filgrastim todos los días, mm, del día 6 en adelante, hasta que le toca el siguiente, en 21 días después. mm, Entonces la pregunta es si le ponen filgrastim a este paciente que está con la neutropenia febril, y nosotros desde oncología médica somos bien manilargos con el filgrastim en ese sentido. mm. Em, no sé si Andrés Valenzuela sigue siendo tan bueno para la MBE como era cuando yo lo conocí de cabo. ¿Sigue siendo tan bueno o Sí, no? claro. Sigue siendo tan bueno. ¿Qué le transmites a tus estudiantes tú sobre el efecto del estimulante de colonia en el tratamiento de la neutropenia febril? Lo que pasa es que si uno lo busca y lo revisa bien desde el punto de vista de la evidencia, no tiene resultado en desenlaces duros de sobrevida, de mejores outcomes. Sí, En algunos escenarios pudiera acortar la duración de la neutropenia y sí, eso pudiera significar un egreso un poco más precoz del paciente del hospital, si es que la neutropenia lo mantiene hospitalizado, digamos. claro. Eh, pero su rol es más bien maquillar un número, en realidad. Ya. Claro, nosotros Claro, lo que nos pasa, con esa misma evidencia, lo que nos pasa es que decimos, oye, nosotros nos carga que nuestros pacientes estén en el hospital, nos carga que estén hospitalizados ahí, semidesnudos, que lo estén bañando en la mañana, que no tengan, que coman mal, que los tengan encerrados porque tienen neutropenia y queremos que se vayan luego. Entonces, como tenemos esa información, la que dice Andrés, nosotros llegamos y decimos, ponle, pensando en que se acorte, en que a lo mejor estén con menos fiebre. em, entonces, claro, nosotros en general, los oncólogos médicos, decimos que sí. Hay que tener ojo que en los cánceres hematológicos, los hematos no son igual de manilargos que nosotros, por este tema de que el filgrastim igual es un estimulante de la proliferación de glóbulos blancos, ¿no? Entonces, si bien no en todos los cánceres, pero yo les diría que para tumores sólidos está súper manilargo todo, en mientras que para tumores hematológicos no es tan así, ¿no? Es como que depende caso a caso. Me dijeron que me apure porque nos quedan 16 minutos de seminario. Entonces, ¿cuánto dura la neutropenia? Mira, depende del esquema, ¿no? La mayoría de las neutropenias duran más o menos una semana, la semana de al medio en los tratamientos que tienen 21 días. Pero estos que son tratamientos más mielosupresores puede ser más. Y nosotros habitualmente lo que hacemos es que tratamos de acortarla para poder darle el ciclo siguiente. Entonces lo que hacemos con estos pacientes que tienen estos esquemas es que cuando quedan pocos días para su nueva dosis, lo citamos a control con un hemograma y si tiene todavía baja su recuento de neutrófilos, le damos estimulante. La profilaxis antibiótica este paciente no estaba. Y estas son muy buenas preguntas eh, para elegir el antibiótico, que es lo que nos vamos a preguntar después. Entonces, ¿cómo es el pronóstico? Eso lo respondo yo, que es que el pronóstico de esta persona en general es de una enfermedad que es curable, es una quimioterapia que es pesada, pero está en una persona joven y vamos a intentar curar su enfermedad con un éxito de más o menos 50%, que puede sonar no tan alto, pero para una enfermedad diseminada con metástasis, que él tiene metástasis pulmonares múltiples, es un buen número. Entonces acá tenemos que ser activos, ¿ya? ¿Y qué antibiótico le dejaría? Y mi profesor de medicina interna siempre me decía que esa pregunta es una mala pregunta, porque no hay que preguntar por el antibiótico, sino por los gérmenes. ¿Y el cubre? ¿Qué gérmenes debe cubrir? Me decía mi profe. ¿Qué gérmenes debe cubrir? Entonces acá tenemos una pregunta, ¿qué gérmenes debe cubrir? Entendiendo que siempre hay que pensar en la epidemiología local, ¿cierto? Los datos que haya de resistencia, la misma historia del paciente sobre si ha estado, qué sé yo, con infecciones previas, etcétera, pero con la información que tienen, ¿qué gérmenes cubrirían en este caso? Mira, la gente está respondiendo, vamos a dejar ahí esto en paréntesis mientras la gente responde.
Y tenemos datos locales de estas cosas o no. No sé si Marcelo de la UC tienen datos de sus infecciones graves en cáncer. No sé, Carolina en la urgencia si tienen tabulado esto. Andrés Valenzuela en la guía chilena que dicen. ¿Con qué se han quedado esto? Localmente tenemos datos o no de esta cuestión. Yo creo que, mira, los pacientes graves con cáncer que llegan a la UCI eh, habitualmente ya han tenido un camino largo en el hospital. Es muy Sí. raro que los pacientes lleguen directamente al hospital, así como el ejemplo del paciente del caso anterior. Así que si han tenido este camino largo, los gram negativos entéricos cada vez más resistentes son lo que tenemos que pensar. Sí. En la ecología intrahospitalaria, la nuestra, los gram positivos no son un problema mayor, el estáfilo, particularmente el estáfilo. Ujú. Así que yo diría que el énfasis en gram negativos. Sí, Bien. de acuerdo, en las guías chilenas que son un poco antiguas ya, son como mitad y mitad gran positivo y vacío gran negativo. Y ha ido cambiando eso con el tiempo. Han aumentado un poco más los gran positivos, yo creo que en base a que hay muchos esquemas más hematológicos, sí, que tienen profilaxis con quinolona. Sí. Y la pseudomonas siempre aparece como algo que hay que cubrir en las neutronas febriles, da mucho susto, pero nosotros en la Católica tenemos una baja incidencia y prevalencia de pseudomonas en neutropenia febril, depende mucho del hospital en particular. Ujú. Y uno siempre tiene que ir al paciente en cuestión, en este caso con la herida quirúrgica, con la Ujú. toracotomía esa, el Sí. gran positivo ahí yo creo que requiere cobertura porque tiene una incisión ahí, estuvo hospitalizado, tiene una ruptura en la barrera cutánea, digamos. Claro. Claro que yes. Claro que yes. Y aquí estamos, la gente está orientada en esto, a diferencia del paciente que llegó desorientado. Entonces, bueno, después de estas conversaciones que hemos tenido, que espero que hayan sido estimulantes para su cabeza, la pregunta es, ¿qué deberían saber? Preguntar a la gente, después de escuchar toda esta conversación, ¿qué creen que deberían saber de oncología en urgencias e intensivo? ¿No? Entonces, aquí yo también voy a votar, ¿ah? Voy a hacer trampa y voy a votar y voy a ponerlo como palo blanco. Deberíamos saber, aquí yo mismo voy a votar para no ser menos, como palo blanco. ¿Qué deberían saber entonces? ¿Qué deberían saber de oncología en urgencias intensivas? El uso de colonias. Ahí está. Muy bien. Ahí respondí. Entonces ahí está respondiendo la gente, yo también respondí. ¿Cómo elegir antibióticos? El enfrentamiento inicial, el pronóstico, ¿cierto? El pronóstico es lo que sale mucho. Las reacciones adversas de la quimio. Alguien pone lo que se llenó en el diplomado. Efectivamente, tengo después 2 diapositivas más para terminar, porque estamos llegando al final de nuestro seminario, que duraba 1 hora y que ya está durando 1 hora. ¿Cuándo llamar a paliativos? ¡Qué bien eso! Muy bien eso. Cuando llamar a paliativos me gustó mucho. Nuevos medicamentos. El número de oncólogos tratantes, las expectativas. Hay temas de comunicación, El ¿cierto? número del oncólogo tratante le gustaría saber. El número de oncólogos tratantes, Sí. cómo coordinar con los otros equipos. Saber este tema, si hay que ser siempre activo o no, ¿cierto? Cuándo hospitalizar y cuándo dar de alta. Entonces, hay otras cosas que saber, ¿cierto? Y el oncólogo siempre tiene la razón. ¿En qué? No, nadie tiene siempre la razón. Eh, bueno, no. Nadie tiene siempre la razón, nadie tiene siempre la razón. Entonces, claro, nosotros pensamos, hemos trabajado en un programa donde tenemos esto en mente, ¿no? ¿Qué es lo que deberían saber? Y tenemos un diplomado que se llama Oncología para Medicina de Urgencia e Intensivo, que va a empezar el 5 de agosto. Los primeros conceptos básicos de diagnóstico y tratamiento del cáncer, qué es el cáncer, los tipos, cómo se tratan, qué es la radio. A veces pasa que quieren mandar a un paciente de intensivo a radioterapia y no saben si realmente lo pueden recibir o no allá. ¿No? Cosas así como, ¿puede hacer radioterapia o no esta persona así como está? Temas de cáncer en urgencias, ¿no? De cómo manejar síntomas, de complicaciones, de urgencias oncológicas, temas más como de intensivo, las complicaciones más graves. El trasplante de médula, que es todo un gran temazo, ¿no? Que vamos a ver en este libro. Conversaciones difíciles, lo que dijimos de comunicación, varias cosas de soporte, cuándo transfundir, que eso nos va a hacer una buena clase Andrés Valenzuela. Y también otros temas relevantes en atenciones agudas, ¿no? El tema del tromboembolismo, cuándo llamar a paliativos, cuándo rehabilitar desde la UCI.
Este tema que es súper nuevo, salió una guía hace un par de semanas de ASCO, de sobrevivientes crónicos de cáncer avanzado, que es un tema que antes no se veía, ¿no? Cuando uno tiene a alguien hospitalizado y lleva, no sé, 7 años con mieloma en tratamiento. Y dice, ¿qué hago con esta paciente? Sobrevivientes crónicos de cáncer avanzado. Así que tenemos este programa especialmente diseñado pensando en estos temas y ahora voy a dejar de compartir mi pantalla para despedirnos. Para despedirnos. No sé si tiene algún mensaje final, alguno de ustedes, Andrés, Marcelo, Carolina, que tiene práctica frente a las cámaras A las cámaras. con su podcast de Código de Urgencia. ¿Algún mensaje final para nuestra gente? Yo les diría que es muy importante que se inscriban en el diplomado por lo que dije antes. En el fondo, somos un país que tiene harto cáncer, que hay harta mortalidad por cáncer. Si están enfrentándose de manera indiferenciada a estos pacientes, hay muchos gaps de información que no tenemos y que el diplomado se los va a rellenar con información de alta calidad. Me parece que los expositores son demasiado buenos. Siento que es una oportunidad que no se pueden perder. Así que eso, quedan muy invitados. Sí, Perfecto. La reforzar lo invitación, que dice la Andrés. Caro y eh, obviamente esto está enfocado en cáncer, pero vamos a ver temas súper transversales a la práctica de la medicina. Entonces, yo les voy a hacer una clase de soporte transfusional en pacientes con cáncer, pero mucho de eso es aplicable a pacientes sin cáncer también. Vamos a hablar de infecciones, vamos a hablar de complicaciones como hipercalcemia, que ocurren en pacientes que tampoco tienen cáncer. Entonces, es muy transversal, son cosas que generalmente ocurren en pacientes con cáncer, pero que también pueden ocurrir en pacientes sin cáncer. Así que creo que de cualquier forma les va a servir y tenemos un programa que está bien bueno con exponentes súper súper profesionales, así que creo que va a estar muy, muy bueno para que se inscriban. Don Marcelo. Oye, yo solamente sumarme a las palabras de Andrés y Carolina. Eh, Aprovechen de hacer el diplomado. Hay muchas cosas que podemos aprender desde el intensivo, les hablo yo. Hay muchos pacientes con cáncer que llegan, hay muchas cosas que no sabemos, hay cosas que deberíamos saber. Así que yo creo que es una instancia importante para aprender, para compartir conocimiento. Perfecto. Yo le agradezco a ustedes